Hola, 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 mis queridos maestros educadores de la niñez y juventud del Ecuador y del mundo. Es un placer para esta humilde servidora Janet Flores Jiménez poder compartir con ustedes conocimientos que espero no sean un cúmulo de información, sino más bien un recopilar de habilidades en su diario actuar como un gran docente comunicador que seguro tú deseas ser. Si bien es cierto, hoy en día la mayoría de los docentes requieren desarrollar estrategias de creatividad en cómo comunicar y llegar a los estudiantes de manera virtual hasta sus casas. Para esto, el Instituto de Formación Integral para la Sociedad ha creído conveniente desarrollar un taller de tips de comunicación virtual para el plan COVID-19. En su primera parte, en la que vamos a darles todos los tips para que usted pueda desarrollar actividades muy específicas y así pueda llegar con facilidad a la comunicación de sus estudiantes. Queridos compañeros, es importante que ustedes sepan que en realidad la mayoría de los docentes, sobre todo de la Sierra y la Amazonía, ya se encuentran trabajando con estos procesos de educación virtual. No así todavía en lo que tiene que ver la costa. Por ende, el Ministerio de Educación ha elaborado este plan COVID-19 para que los docentes de la costa puedan desarrollar lo que es la semana de adaptaciones. En esta planificación, o en este taller más bien, vamos a darles algunos de los tips que van a ser muy importantes, no solamente para los docentes de la costa que inician y para este plan que es de adaptación, sino también para usted, docente de lo que es Sierra y Amazonía. Le va a ser muy útil para que pueda expresar qué actividades de manera específica requiere que el estudiante le haga llegar a usted y de manera virtual. Quiero que sepan, compañeros docentes, que las expectativas de llegar a tener plan A, plan B, plan C, plan D es de ustedes. No esperen ninguna expectativa de esta humilde servidora, sino más bien créense ustedes las expectativas, porque las expectativas para alcanzar el éxito solo dependerá de usted. En este momento, esta humilde servidora les va a facilitar a ustedes herramientas en las que ustedes pueden incorporar y sumar a algunas más que de pronto ya tengan. Pues entonces vamos a empezar. Uno de los primeros temas que debemos trabajar en todo proyecto que nosotros lancemos es importantísimo nosotros trabajar lo que es la sensibilización al padre o madre de familia y estudiantes. En este caso, para lo que tiene que ver el plan COVID-19. Compañeros docentes, si nosotros no sensibilizamos a los padres de familia y a los estudiantes de cómo va a ser el proceso con el que vamos a trabajar, van a presentarse algunas irregularidades, algunos inconvenientes con los padres y madres de familia y en sí con nuestros estudiantes. Por ende, el mismo Ministerio de Educación ha propuesto, estaba observando una de las plataformas y ahí decía que es importante que le hagan llegar al padre de familia cuál va a ser el proceso de trabajo por este sistema. Entonces, una de las primeras partes que ustedes, sobre todo compañeros docentes de la costa, van a iniciar
el nuevo año lectivo, es empezar con esa sensibilización. ¿Y cuál es esa sensibilización? Pues bien, la sensibilización es hacerle conocer al padre de familia que no vamos a trabajar como el sistema tradicional que hemos venido trabajando, en el que nosotros trabajamos con el estudiante cara a cara, sino más bien vamos a trabajar con una aula invertida, en donde el estudiante tiene la autonomía en organizar su proceso de aprendizaje desde su casa. Esa es la aula invertida. O también una aula virtual, en la que él desde su casa será por autonomía propia quien vaya incorporando su aprendizaje. Esa es una de las primeras partes, en la que debe saber el padre de familia y el estudiante que las herramientas tecnológicas y virtuales con el uso del Internet juegan un papel importantísimo en este proceso del aula invertida. Esa parte es importantísimo hacerle llegar al padre o madre de familia. En donde nosotros mediante un cuadro o mediante un documento como ustedes lo quieren realizar, sin embargo, aquí en los instrumentos, que si tú quieres por interno te puedes comunicar y te podemos hacer llegar, le hemos elaborado a manera de un cuadrito. En ese cuadro debes incorporar los procesos, qué recursos vas a ocupar y qué responsabilidades tiene cada uno de los autores en este proceso de enseñanza-aprendizaje con el nuevo modelo de la aula invertida. Entonces, ¿qué vas a poner ahí en el proceso? Todo lo que tú vas a hacer, cómo se va a llevar a efecto el modelo de educación que vamos a darlo en este lapso. ¿Cuáles son los responsables? ¿Cuáles son los actores responsables de este proceso? El docente. El docente será quien elabore las actividades y haga llegar a los estudiantes para que puedan trabajar desde su casa con el aula invertida. Y el estudiante tiene la responsabilidad y su autonomía de trabajar en casa con mucha responsabilidad, cumpliendo las tareas. Esa es la responsabilidad de los dos actores principales en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los materiales, ¿y cómo los vamos a hacer llegar? Estos materiales deben ser de acuerdo a cada tema trabajado con el estudiante, a cada actividad que usted le propone al estudiante. Estos recursos deben ser bien claros y explícitos. Cómo yo voy a comunicarme con el estudiante y cómo el estudiante va a hacerme llegar las tareas a mí. Y ahí yo no debo poner solamente por internet, por WhatsApp, por correo, sino debo ser explícita y poner por correo tal correo. Les doy un ejemplo, jeffloresjimenez@gmail.com. Así debe ser explícito. WhatsApp al 099-520-1097 para que el estudiante sepa con quién y a quién tiene que enviar. Porque caso contrario, si usted le pone recursos, WhatsApp, internet, correo electrónico, ¿a qué correo? ¿A qué WhatsApp? Tenemos que ser específicos. Esa es una de las características de la comunicación. Otra de las cosas importantísimas que debe ir aquí es el compromiso, el comprometer a los padres y madres de familia a que estén con responsabilidad junto o desarrollando el seguimiento del aprendizaje de sus hijos. Porque solo es con esta forma de que el padre de familia se involucre también, podremos lograr un éxito en la educación de esta manera o de este método. Entonces, necesitamos que el padre de familia forme parte de lo que es la trilogía educativa. Hacerle que él asimile esas ganas de estar junto a su hijo, haciéndolo que crea esa responsabilidad con autonomía. Ese es otro de los pasos importantísimos que tú debes poner en la primera parte. Otra cosa es muy importante
que pida que se comuniquen con el docente por necesidad, por cualquier necesidad que tenga. Debes ponerle como una nota: solicito se comuniquen por cualquier necesidad que tengan, porque tú tienes que ser muy comprensivo en estas circunstancias en las que estamos atravesando. Tienes que adaptarte también a la necesidad del estudiante y buscar estrategias en las que tú puedas llegar con él. Una vez más, te recalco que debes buscar plan A, plan B, plan C, plan D para poder tener buenos resultados, compañero docente. Es muy importante esa parte. Si tú no trabajas de esa manera, vamos a tener inconvenientes, tanto tú como el padre o madre de familia. Entonces, es muy importantísimo que esas indicaciones generales sean bien explícitas para poder comprometer al padre y madre de familia en el apoyo de este aprendizaje de sus hijos o de sus representados. Esa es la primera parte en la que nosotros debemos trabajar y ser muy claros. Pues bien, ahora vamos a ver. Nosotros tenemos aquí ya en la planificación, luego de la sensibilización, nosotros tenemos lo que es ya cómo vamos a trabajar con el plan COVID-19. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación, para apoyar a la metodología virtual que deben ahora los docentes trabajar, ha hecho llegar este plan, este formato, en el que en este momento les voy a explicar paso a paso cómo debemos irlo trabajando. Y aquí tenemos, es la tabla 1, donde van los datos generales semana de adaptación. Aquí tenemos en esta parte lo que es los datos informativos. Luego tenemos columna 1, columna 2. En la columna 1 va, o en este lugar, es el espacio para que nosotros coloquemos todos los temas que aprenderán los estudiantes en el año lectivo 2020-2021. Recuerden que esto es para la semana de adaptación en lo que tiene que ver Costa. Pero paso a paso, compañeros docentes de la Sierra, vamos a ir viendo cuáles son las actividades o cómo son las actividades que debemos nosotros manejarlas explícitamente para tener una buena comunicación. Y aún más, aquí les voy a presentar un formato de cómo trabajar ya las destrezas por lo que tiene que ver el aula invertida. En la columna 2 tenemos aquí el interrogante que nos ponen. Dice, ¿qué deben saber nuestros estudiantes antes de eso? Así estaba la pregunta aquí. Entonces, para poderla comprender mejor, yo le he aumentado qué deben saber nuestros estudiantes antes de iniciar con los nuevos temas del año lectivo 2020-2021. Es decir, aquí es donde yo voy a trabajar la adaptación en la semana que empezamos la de diagnóstico con los estudiantes y que no vamos a estar presentes, sino lo vamos a hacer desde su casa. Entonces, esto es importante que aquí se ponga, o sea, aquí se va a colocar los preconocimientos que yo necesito que el estudiante sepa para cumplir este tema que es ya del nuevo año lectivo. Entonces, aquí yo voy poniendo todos los temas que necesito para, como vuelvo a repetir, incorporar este conocimiento en el estudiante luego. Recuerde que es semana de planificación de adaptación curricular para el nuevo año lectivo. Es decir, aquí van temas que ellos vieron el año pasado. En este caso, por ejemplo, como es de octavo año, necesito aquí darle unos temas que son del séptimo año de básica. Eso es importantísimo que ustedes sepan. Entonces, con esta planificación que yo ya pongo aquí, que yo inicio prácticamente, da lugar a que yo pueda seguir a la siguiente tabla, que la siguiente tabla, en cambio, ¿qué me pide? Tabla 2 es la guía de refuerzo semanal para por asignatura. Es decir, aquí vamos a trabajar ya
plasmando las actividades. Y vamos a verlo. Tenemos 3 columnas. En la primera columna nos toca tomar los temas que pusimos en esta parte, en esta columna, estos temas que pusimos de diagnóstico en este caso, porque vamos a iniciar el año lectivo lo que es Costa. Estos temas los pasamos a esta columna para poderlos desarrollar. Como aquí voy a poner tales temas, acá voy a desarrollarlos con la actividad específica que ya voy a explicar de qué manera debemos nosotros irla programando, de qué manera debemos desarrollarla como docentes para que el estudiante me comprenda. ¿Qué va aquí entonces? Aquí dice, en esta columna debe ir bien detalladas las actividades que debe realizar en casa el estudiante, con lo que desarrollará el tema propuesto, en esta columna. O sea, se va a dar respuesta a este tema. Si el maestro propone algún video, debe adjuntar el link del video que está yendo a proponer y realice el ejercicio. Debe escribir los ejercicios a resolver. Si el docente pide que haga un ejercicio, debe ponerle aquí los ejercicios. Eso lo vamos a ver más detalladamente en la parte 2, en el taller número 2, en donde vamos a desarrollar una planificación. Recuerde que usted no está en casa del estudiante para dar indicaciones. Entonces es aquí donde usted debe hacerse entender. La explicación no es para usted, sino para el estudiante. Luego tenemos la siguiente columna que es de recursos. Deben escribirse todos los recursos que va a utilizar el estudiante para desarrollar esta actividad. Ejemplo, internet, computador, hojas, cuadernos, cámara, entre otros. Y es importante que aquí se detalle los medios virtuales por los que el estudiante debe enviar las tareas. Por ejemplo, si van a enviar por por WhatsApp, debemos ponerle el número de WhatsApp. Si van a pedir que envíen por correo electrónico, debe ponerse el correo electrónico al que él debe enviar. Y si vamos a pedirle que se comunique por teléfono, debemos poner el número de teléfono con que el estudiante tiene que comunicarse con mi persona como docente. Importantísimo que esos detalles ustedes los vayan incorporando aquí. Esa es la forma en la que usted va a poder llegar al estudiante. Entonces, con estas indicaciones que están dadas ahí, en este formato, usted puede elaborarlo y trabajar su propio plan COVID-19. Compañeros docentes, no hay nada mejor que lo que tú mismo creas, lo que tú mismo haces, con creatividad. Les invito a que saquen lo mejor de ustedes, porque ustedes pueden y lo pueden hacer. No hagan como algunos docentes, quizá por ahí, lo están haciendo en comprar estas planificaciones. Si tú compras la planificación, no tienes lo que tú vas a dar con calidad y con pasión. Te invito a que des todo de ti, porque tú estás donde estás, porque te gusta, porque quieres, porque amas, porque tienes pasión para enseñar. Hazlo con amor entonces. Pues bien, ese es entonces el formato y esos son los pasos que tú tienes que seguir y te los estoy poniendo aquí, cómo vayas detallando y llenando cada una de estas columnas. Ahora bien, vamos a ver cómo debe ir una actividad bien explícita y especificada para que el estudiante no tenga inconvenientes en el momento de ejecutarla. Y aquí te voy a presentar uno de los ejemplos. Nosotros, los docentes, la mayoría de docentes, o mejor dicho, los profesionales o todas las personas, nos expresamos o decimos, escribimos algo y nos entendemos nosotros, pero no nos hacemos a veces entender a la otra persona. Y ahí entra lo complicado en estos días para los estudiantes que están en sus casas y deben interpretarlo bien para poderte resolver
el ejercicio que tú les estás pidiendo. Considera que lo que yo comprendo o interpreto no es lo mismo que interpreta el estudiante o el padre de familia. Porque en la realidad lo que tú observas no es lo mismo que observa el otro. Ese es un tema que nosotros lo trabajamos en programación neurolingüística, un tema muy apasionado, pero que bueno, no va en este momento, simplemente explicándoles que en realidad usted debe trabajar para que se haga entender del otro. Esa es una parte muy interesante que debes trabajar. Otra de las cosas es que la instrucción de la actividad debe estar bien planteada, que el mensaje que tú les quieras dar esté dado en una oración bien estructurada y así te vas a hacer entender. Si tú no planteas bien la oración, no vas a hacerte comprender del otro. Entonces, es importantísimo que eso lo manejes. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo, el que no deberías hacerlo y el que sí deberías realizarlo. Vamos a mirarlo. Y aquí lo tenemos. Observen. Bueno, aquí yo les he puesto que vamos a manejar una buena comunicación en las actividades virtuales. Por supuesto, si tú no tienes una buena comunicación, no va a haber esta felicidad que tú estás viendo aquí en los padres de familia. Y frente al problema que en este momento estamos viviendo, hay mucha frustración en las familias que están encerrados, en fin. Y peor aún, si les llegamos con una actividad no bien planteada. He visto en algunos docentes que están trabajando en lo que tiene que ver Sierra y Amazonía, no llegan con precisión al estudiante y tienen problemas con el estudiante. Entonces, no caigamos en esto. Te voy a mostrar cómo deberíamos nosotros trabajar el tema que queremos realizar. Y vamos a verlo. Observé una de las planificaciones que me hizo llegar una compañera docente. Y en esa planificación, en las actividades que ya vimos en el formato que les presenté anteriormente, en las actividades decía, revisar el libro, llenar la página y enviar al WhatsApp. De pronto estamos acostumbrados a un método de planificación o a un modelo de planificación en el que nosotros llenamos la planificación y para cumplir muchas de las veces. Pero como estamos frente a frente con el estudiante, en el aula hago otra cosa. Compañeros, aquí necesitamos planificar y planificar es elaborar lo que en una actividad estoy poniendo, eso debe estar claro y preciso para que el estudiante pueda comprender. ¿Cómo debe entonces ir? Debe ir así. Apreciado estudiante, te invito a tomar el cuaderno de trabajo de 8º año, abrir la página número 5, revisar los ejercicios y completar todos los que respectan a esa página. Luego, tomar una foto de tu trabajo y enviar por uno de los medios que se te adjuntó en la columna de recursos. Buen trabajo, tú puedes. ¿En dónde va eso? Les mostré en el formato anterior, vamos a retroceder. En el formato anterior yo les mostré que aquí en la columna de acá iba a ir los recursos. Aquí tú tienes que ponerle, yo te expliqué esa partecita. Entonces es importante que consideremos que el planteamiento de esta actividad debe estar bien clara y precisa para que el estudiante pueda resolver los ejercicios como aquí se lo estamos pidiendo. Y entonces él comprende y los hace inmediatamente y te envía al WhatsApp o al correo que tú le estás poniendo ahí. Seamos claros y explícitos en ese tema. Si nosotros no trabajamos de esa forma, si nosotros no hacemos este documento o esta petición con una buena redacción en el pedido de la actividad que vas a hacerlo, no lo vas a lograr de esa forma. Ese es uno de los temas que debes considerarlo mucho.
Otra parte que es importantísimo que tú consideres es, cuando tú vayas a hacer un video, tú debes ponerles el video, el link de tu video, o tomar el link del video del internet que tú estás tomando. Que no sea muy largo para que el estudiante no se canse y pueda comprender el aprendizaje o incorporar en él el aprendizaje. Ese también es otro de los temas importantísimos. Por ende, debes hacer una revisión previa a este video. No tomes y lánzalo, no. Tienes que revisarlo y organizar bien cómo vas a pedir, inclusive en función a eso, la tarea para que tú puedas ir incorporando notas en cada una de las actividades. Es importantísimo eso. A posterior, por supuesto, porque como este es de diagnóstico, tú verás si le tomas notas o no lo haces. Eso depende de ti. Otra de las cosas muy importantes en las que debes considerarlo como docente apasionado que te gusta es responder con amabilidad. Debes ser muy amable con el padre o madre de familia o con el mismo estudiante, para que él tenga esa gana también de poderte responder con el ejercicio que les ha enviado como actividad. Entonces, ese es otro de los temas. No porque estás lejos o porque estás hablando por teléfono, tú no estás demostrando tu estado de ánimo. Tú por teléfono puedes demostrar tu estado de ánimo. Entonces responde con amabilidad y eso te será retribuido. Es otro de los temas que debes manejar en la comunicación virtual. Bueno, ya te dije, es más importante también que los videos que vas a grabar, que tú mismo los grabes más bien, con una clase pequeñita en donde tú te pones en el frente ya de ellos, aunque tú no estés directamente, pero el video va a hacer que ellos observen cómo eres tú, quién eres tú, cuán apasionada estás por enseñarle a él también. Entonces él va a tomar más ganas. Es importante eso. Y para eso tú puedes manejar algunos programas. Hay, por ejemplo, el OBS, que lo puedes bajar desde el sistema y ir trabajando un videito pequeñito y les envías por chat. Ese es otro de los temas que tú debes considerar. La mejor evaluación que se puede hacer o preparar para este proceso virtual es un proyecto. Y eso te invito ya no solamente aquí en lo de diagnóstico, sino también a los compañeros docentes de lo que es Sierra y Amazonía, a trabajarlos como un proyecto. Y esto yo les enseñé en el primer video que fue subido en el taller de metodologías activas con ABP, con aprendizajes basados en proyectos. Ahí tienen un proyecto con rúbrica inclusive. Si ustedes lo quieren hacer en forma grupal, lo pueden hacer en forma, es importante aquí recalcar que no es lo mismo grupo como equipos de trabajo, porque grupo trabajan dispersamente, en cambio en equipo tienen que todos ponerse la camiseta. Entonces, si forman equipos, pueden hacer proyectos por equipos o también en forma individual. Pero ustedes si revisan ese video y si ustedes quieren por interno les puedo hacer llegar el material, ahí tienen el formato de cómo trabajar un proyecto. Y eso es la mejor forma de la que tú puedes evaluar, porque tú les vas a hacer un producto. Porque hoy ya no podemos mucho quizás aquí elaborar una prueba y como veníamos realizándola en el aula. De pronto la puedes hacer en forma objetiva en lo que es Google Classroom, que ahí puedes trabajarla, sí puedes, pero no es tan efectiva como que hagan un producto, como que hagan un proyecto en función a lo que estás haciendo. Pero el proyecto no es para que lo hagas por cada actividad, no, ojo. En cada actividad tú mandas una tarea y ellos con eso tú ya puedes ir calificando una evaluación. Pero para que tú hagas un proyecto es importantísimo que lo hagas del conjunto de destrezas, de la unidad. Es decir, un proyecto por unidad y tú ya tienes una evaluación de esa unidad. Es importantísimo que eso lo consideres. Y de ahí tú elaboras ese ABP. Te invito a que revises y ahí tienes todo. Y si lo quieres, por interno nos comunicamos y te lo puedo hacer llegar. Pues bien, eso es una de las partes muy importantes que tú debes trabajar.
Si tú no trabajas con ese sistema, si tú no lo haces de esa forma, vas a tener un poco de inconvenientes al llegar al estudiante. Te invito entonces a que des todo de ti y empieces a trabajar con creatividad en todo ese proceso. Solo depende de ti, de nadie más. No depende del ministerio, no depende de la ministra, no depende del rector, no depende del vicerrector, depende de tu creatividad. Todo está en ti, en nadie más. Tú en este momento puedes tomar lo que te sirve de aquí y puedes trabajar. ¿Por qué? Porque son herramientas que te van a ir sirviendo para aumentar tus habilidades creativas en el actuar de la comunicación que tú necesitas tener con los estudiantes. Entonces, vamos a trabajar este tema con mucha responsabilidad y con el amor y la pasión que tú le pongas a todo esto. Todo depende de ti. Y cuando empieces todo esto, te va a ser maravilloso. El cambio está en ti. Y el cambio empieza hoy. No importa, como dice Lain García, no importa de dónde vengas, lo importante es a dónde vas. Mira lo importante es. Pues bien, ahora, yo he elaborado, yo les estaba comentando que he elaborado un documento, ¿no? Yo he elaborado un documento en función a este plan COVID. No les digo háganlo, a ese. Es tu disposición, si lo tomas o no, está a disposición, tuya. Si lo tomas o no, tú decides. Si te sirve, tómalo, y si no, déjalo. O algo de ahí te ha de servir. Pero sí te digo que he elaborado un instrumento que te puede ayudar en función a este plan COVID-19 que ha sido dado por el ministerio. He elaborado uno en el que tú en cambio vas a desarrollar las destrezas ya, que les puede servir inclusive ya de inmediato para los compañeros docentes de lo que es Sierra y Amazonía, y a lo posterior a la costa, que ya empezarán clases normales. Tú decides si lo tomas o lo dejas, pero te lo voy a poner en conocimiento. Y aquí tenemos entonces un ejemplo y de cómo lo podríamos trabajar. Tenemos, como les dije, tomado del mismo plan COVID-19, tabla 1, datos generales, ejecución de las destrezas para modelo virtual, aula invertida. Aquí en este tema, en este formato, yo he tomado el mismo, como les dije, simplemente he aumentado una tercera columna que es de evaluación. ¿Cómo tenemos esto? Esto lo tenemos de la siguiente manera. Aquí nosotros tenemos que poner la unidad de trabajo, porque recuerden que vamos a trabajar ya las unidades. Unidad de trabajo, número, y aquí ponemos el nombre de la unidad. ¿Cuántas semanas nos van a demorar esta unidad? Le ponemos aquí. Y aquí le vamos a poner en la columna 1 todas las destrezas, cada destreza con criterio de desempeño que conforma la unidad de trabajo, porque recordemos que cada unidad tiene 3, 4, unidades de trabajo. Pero aquí yo les invito que al trabajar nosotros por este medio que estamos haciéndolo ahora, es importantísimo que ustedes organicen y vayan reduciendo un poco las destrezas. Si pueden unificarlas, entre más las unifiquen, sería mejor. Y así no van a extenderse tanto, porque recuerden que están emprendiendo un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, sería importantísimo que ustedes aquí lo vayan unificando un poco. Si las tenía muy extensas, unificarlas. Y ¿saben qué importante también sería? Que se reúnan por áreas. Por ejemplo, pueden reunirse lenguaje con educación cultural y artística y trabajar unas solas destrezas, o sea, unificar destrezas y sacar un producto luego en la evaluación. Bien, eso depende de ustedes. No solo les doy yo a mi criterio una de las herramientas que podrían ir tomando.
Otra cosa que debemos trabajar aquí, la columna 2, tenemos los temas a trabajar. ¿Cuáles son estos? Son cada uno de los temas que van a ir dando respuesta a cada destreza. Aquí se desglosan los temas para alcanzar la destreza. Y la última, una tercera columna que yo les he abierto, que es lo único que se diferencia de la del plan COVID-19, es esta columna, en donde va a ir la columna de la evaluación. Aquí es importante que pongas la evaluación, pero como te dije, de la unidad de trabajo, no de cada tema ni de cada destreza, sino de la unidad de trabajo en forma de proyecto. Nuevamente te digo, qué importante que es que tú lo hagas aquí en forma de proyecto. Y como te vuelvo a repetir, puedes revisar en el taller anterior, que te digo que es de metodologías activas con aprendizajes basados en proyectos. Hay unas herramientas en las que se pone hasta la rúbrica para que puedas tú trabajar por medio de proyectos. Y lo puedes hacer individual o lo puedes hacer en forma de equipos de trabajo. Tú decides cómo lo haces ahí. Eso ya está a tu criterio y a tu creatividad como un gran docente apasionado por lo que haces. Solo depende de ti. Muy bien, este es entonces una de las que he creado para que tú lo tomes y puedas hacerlo en forma práctica. La siguiente tabla, que es la tabla 2, guía de actividades virtuales para lo que es el aula invertida, semanal por asignatura. En esta, como tú observas aquí, nosotros vamos a tomar ya los temas. ¿De dónde? Estos temas de aquí los vamos a pasar a la parte de acá. Perdón. Vamos a pasarlos estos temas de aquí, los vamos a pasar aquí, a esta parte. Porque aquí ya vamos a trabajar ya solo la destreza. Si ven aquí, ya vamos a coger la destreza número 1 y vamos a poner el tema que vamos a desarrollar para alcanzar la destreza. En este tema, nosotros le vamos a poner las actividades de aprendizaje del estudiante. ¿Y qué va aquí? Actividad a desarrollar el estudiante para incorporar el aprendizaje. ¿Cómo iría elaborada esa actividad? Como la que les indiqué anteriormente. ¿No es cierto? Yo les indiqué cómo debe ir detalladamente esa actividad. Esa va aquí, de esa forma. Y recursos y materiales, tal como les indiqué en el anterior. Es decir, esta tabla no se le ha aumentado nada, sino sigue siendo la misma tabla del plan de COVID-19. Entonces aquí en los recursos ponemos, como les había indicado, que va a ir computador, libros, hojas, medios de comunicación, WhatsApp. Los medios de comunicación, ¿cuáles serán? WhatsApp, yo aquí he tomado mi número y les he puesto 0995-2010-97 o al correo Jeff Flores Jiménez y así. ¿Para qué? Para que el estudiante sepa a dónde me va a enviar la actividad que estoy solicitando. Como ven compañeros, es una planificación sumamente práctica. Es decir, lo que el Ministerio les ha propuesto en el plan COVID-19 es sumamente práctico. No tiene nada complicado. Solamente es saber y tener ganas y creatividad en quererlo hacer. Yo les invito, compañeros, a que estos documentos los vayan incorporando y vayamos haciéndolo, porque ya termine todo esto y vayamos al aula, vamos a continuar con el mismo proceso. Yo creo que estos momentos de encierro fueron los momentos de reflexionar, los momentos en que cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en que debemos tener un sistema preventivo en cada una de nuestra planificación y de nuestros procesos educativos, de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque es la mejor forma para poder alcanzar calidad educativa. ¿Quién quita que mañana pasado ya nos toque la mayoría trabajar de manera virtual? ¿Quién quita que eso no se dé? Miren lo que nos pasó ahora de la noche a la mañana. Entonces, está solo en ti en tomar la decisión si lo hago o no lo hago. Como te dije al inicio, aquí te voy a dar algunos de los tips para que tú puedas desenvolverte en el proceso educativo virtual del aula invertida.
en la que el estudiante tiene la autonomía en el aprendizaje y tú la responsabilidad de hacerle llegar lo más explícito posible para que él pueda desenvolverse en su casa. Compañeros, si les gustó todo este video, te invito a suscribirte a mi canal y hacer like en este taller. Asimismo, te invito a que nos pongas algún comentario o alguna sugerencia o algún pedido que tengas, o algún interrogante, necesidad de algo para poderte apoyar y ayudar en todo lo que podamos. Seguro estaré contestando a cada una de tus preguntas e inconvenientes que de pronto tengas en el proceso educativo. Esta servidora que está aquí está lista para servirte y apoyarte en lo que yo pueda hacerlo, lo haré con gusto y con mucho ahínco en querer que tú te superes, que tú seas grande, porque todo está en ti. Espero haber despertado en ti la chispa de luz de tu alma. Seguro tú lo vas a lograr. Te invito entonces a ver el video de la segunda parte en donde vamos a hacer el ejercicio de una planificación del plan COVID y que va a servirte mucho, inclusive para los que están trabajando ya cada una de las destrezas. Será muy importante poder compartir todo eso contigo. Entonces te espero en el taller número 2. Con gusto y que tengas un lindo día.